que me hacen sonreír. Dios te bendiga, pastor, Pastor, bendiciones. Hoy es viernes y aquí estamos nuevamente con una palabra basta, podcast, podcast y bueno, con nuevos temas. y recargados de la presencia de Dios y con temas importantes. Así es, porque esto cada día se pone más picante, más edificador, pastor. Se pone poderoso, como diría la profeta Emilsen Gamboa. Poderoso, Poderoso. importante. Así es. Y bueno, pastor, hoy tenemos un tema, como todos los temas de una palabra basta, de suma importancia en lo que la fe práctica se refiere. Y digo fe práctica también porque que de hecho nosotros siempre enfatizamos en eso, en el diario vivir cristiano, en lo que realmente implica vivir en Cristo y vivir la fe. Y el tema de hoy, pastor, tiene que ver con algo muy natural de nosotros, como es el dolor. Pero como creyentes, a veces creemos que como cristianos el dolor no existe para nosotros, o podemos tolerarlo de alguna manera, o no se le permite incluso al cristiano tener dolor. Yo pienso que no es que no nos lo permiten, sino que no lo vivimos por temor a ser cuestionados. A que digan, y si es cristiano, si tiene fe, si es pastor, si es profeta, si es pastora, ¿cómo puede estar sufriendo por este dolor? ¿O por qué le llega esta prueba? Exacto. Y si de dolor se trata, aquí no se escapa nadie. Todos pasamos por procesos dolorosos, pérdidas, enfermedades, circunstancias, separaciones. Mejor dicho, el dolor siempre está latente en el ser humano. Es que no hubiera dicho Jesús que viviríamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así es. Porque cada victoria viene después de una batalla. Y no solamente son las batallas cotidianas de problemas financieros o de salud, sino los temas del alma, que son los que más duelen, que son los que más nos marcan en la historia. Cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos de pronto cosas materiales que nos costó levantar, cuando perdemos el empleo, cuando perdemos una amistad, en fin, o cuando nos toca movernos forzosamente a un lugar diferente. Son temas que van hiriendo el alma, pero son temas que a nosotros a veces nos cuesta exteriorizar el dolor, precisamente por el miedo a ser cuestionados. Así es. Porque somos hombres o mujeres de fe y el pueblo, la sociedad está esperando que porque eres cristiano no tienes derecho a sentir dolor. Así es. Y fíjate que en el programa pasado hablamos de confesar, ¿sí?, nuestro pecado, pero el dolor también se confiesa. ¿Sí? También se confiesa. El dolor, porque hay gente que vive su dolor en silencio, porque lo está reprimiendo de tal manera que y se siente cuestiona su fe por el simplemente el hecho de atravesar por un dolor. Ahora, el cristiano, de alguna manera, pastor, no debería ser esclavo del dolor, como no debe ser esclavo de nada, solo de Cristo, pero eso no quiere decir que no atravesemos por medio del dolor, ¿sí? Y sin duda el problema no es el dolor, es la mentira de creer que por ser cristiano no sentimos dolor, o tengo que apagar el dolor de alguna manera. Que la vida del cristiano y del ser humano es como cuando te subes en un avión y despegas. Siempre al salir del aeropuerto tú vas a tener un movimiento, una sensación extraña. Luego, cuando ya pasan ciertas turbulencias, el avión puede estar en un momento en piloto automático, que es, entre comillas, un poco de plenitud. En la vida del cristiano hay momentos que estamos un poquito plenos. Total. Porque no somos plenos 100%, y no por falta de fe ni por falta de consagración a Dios, sino porque la vida, la circunstancia, el caminar, el transitar no es fácil en la vida. Estar vivo implica tener problemas, pero hay momentos de plenitud que estamos como el avión en piloto automático. Pero por mucho que el avión esté en piloto automático, siempre hay un momento que hay turbulencia y que tiene que llegar a tierra nuevamente para volverse a recargar. Así es. Y eso es lo que tenemos que aprender como cristianos. Total. Y fíjate que se ha creado esa mentalidad del no sufrimiento, del no dolor,
que si te duele está mal. Entonces muchos clientes han adoptado esa mentalidad que sin duda es un poco peligrosa. Es decir, el cliente no debe llorar, tengo que ser fuerte, y si me afecta, entonces mi fe está fallando, es falta de fe, cuestionan su fe. Entonces, está eso ahí carcomiendo, creando conflicto existencial en la mente del creyente y dudando. La Biblia dice que la duda es pecado. Entonces, el pastor, ¿qué opina de esas personas que de alguna manera, o creyentes que piensan de esa manera? Porque sí los hay. Es que todo el mundo en algún momento piensa que la vida no tiene sentido y que tenemos un poquito de temor a lo porvenir. Y es ahí cuando nosotros tenemos que aprender. Ahí tenemos dos opciones. O nos afirmamos bastante en la fe sin la ayuda de nadie, o buscamos ayuda con personas correctas. Exacto. Porque no está mal hacerlo. Está bien hacerlo, buscar gente que te ayude en el espíritu. Y mira que Jeremías en el capítulo 27, si no me equivoco, o viceversa, dice que él preferiría en ese momento de dolor que el vientre de su mamá hubiera sido su sepultura, porque tenía un dolor, se sentía abatido, y además habla y dice, porque cada vez que yo hablo y doy voces, la gente murmura y trae oprobio en mi contra. Entonces, ¿qué te pasa a ti? Estamos hablando ahí de un profeta, un gran profeta, que sintió dolor, pero que había visto la mano de Dios en su vida. Había visto el poder de Dios en su vida. Y nosotros mismos, tú mismo has visto la gloria de Dios en tu vida. Yo mismo he visto la gloria de Dios en tu vida. Los que nos ven, hay gente que ha visto el poder de Dios en su vida, pero hay circunstancias de circunstancias, momentos de momentos, que creemos que allí no hay la intervención de Dios, y duele más ese silencio, esa quietud de Dios. Así es. Y entonces empezamos a buscar ese tipo de excusas, ese tipo de a ver qué es lo que pasa, qué me está pasando, y empezamos a echarle la culpa al diablo, le empezamos a echar la culpa a alguien en particular, y cuando descubrimos, porque estamos hablando de un tema que no es el enemigo, sino el mismo Dios que nos mete ahí. Dios provoca circunstancias, Las permite. las permite para que nosotros sepamos buscar a Dios y para que aprendamos a valorar lo que es Dios en nuestra vida. La mayoría de las circunstancias que nos enseñan son las que son permitidas por Dios. Obvio, hay provocadas por el enemigo, que Jesucristo los reprenda, que Jesucristo los saque de nuestra vida, donde la temporada tiene que ser permitida por Dios. Total. En hay tormentas, hay turbulencias en nuestra vida que son provocadas directamente por Dios. Así es. Y fíjense, entonces, viene el dolor, independientemente por la razón que haya llegado, si hubo una pérdida, separación, enfermedad, sea lo que sea. Entonces el cristiano empieza a reprimir sobre algo que yo no debo sentirme así. Yo debo expresar, yo debo que la gente debe verme fuerte, pero el dolor está ahí. Entonces empiezan a reprimir el dolor, y de alguna manera, mi hermano, esa represión es como, está de alguna manera disfrazando la fe del creyente, pero está aparentando ser fuerte. Le está camuflando, y lo más triste que hay en la vida es sonreír teniendo dolor en el alma. No, total. Es tratar de tener una apariencia de felicidad cuando no existe. Cuando tenemos dolor, amargura, porque Ana lloraba amargamente. Total. Y ella lloraba con amargura. No cubrió su dolor, estaba ahí expresando. Y Dios vio eso. ¿Sí me entiendes? Y mira que el mismo profeta que hizo, la criticó, la cuestionó, dijo, tú estás embriagada, ¿hasta cuándo? No, y no nos vayamos muy lejos. Jesús no escondió su dolor. Jesús se sintió abandonado, Jesús lloró, Jesús se angustió, ¿verdad? Entonces, somos
más espirituales que Jesús. No somos. Entonces, si Jesús se sintió así, expresó su dolor, cómo se sentía en ciertas circunstancias, nosotros también. Pero como decíamos al inicio, no podemos, lo que sí en realidad es que no podemos ser esclavos del dolor, porque Dios sabe el proceso, somos emocionales, sentimos y Dios lo sabe, es nuestro creador, pero también sabe cómo sanar un dolor. Dios sabe sanar un dolor y es ahí donde nosotros aprendemos que no somos nada, pastor, que no somos absolutamente nada en esta vida sin Cristo, que tenemos que buscar la presencia de Dios. Y me voy a ese pasaje nuevamente de Jeremías. Jeremías, hasta cuando no clamó y no buscó la presencia de Dios, no vio el milagro que buscaba. Porque dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tendrán confusión perpetua. Entonces, ahí le estaba hablando Dios a través de un profeta. No, le estaba hablando Dios en el espíritu a él mismo. Así es, así es. Y nosotros necesitamos ser sólidos y estructurados en la fe. Nadie más que nuestro propio pensamiento nos derrota o nuestro propio pensamiento nos activa la fe. Así es, así es. Mire, ya es algo tan peligroso también cuando empezamos a reprimir el dolor, que queriendo hacer un bien en nosotros mismos, queriendo reprimir el dolor, queriendo esconderlo, lo que hacemos es todo lo contrario, acumularlo. Sí, porque lo tienes retenido y viene el otro y lo amarras con otras circunstancias y terminas llenándote, confundiéndote, y eso sin duda, ahí es cuando ya te empiezas a sentir frío, ¿verdad? Cuando empiezas a apartarte, cuando empiezas a endurecerte espiritualmente por la cantidad de dolor acumulado ahí, el dolor reprimido, el dolor escondido, el dolor que no se expresa, el dolor que no va a la presencia, que no va a la gracia de Dios, ¿verdad? Porque el mismo dolor hace que la empezamos a coger con el mismo Señor. Sí, porque a cuestionar a Dios por la circunstancia. Y creemos que Dios no nos está escuchando. Exacto. O sea, no y esto es una manera de culpar a Dios de lo que nos pasa. Cuando decimos que yo siento que tú no me oyes. Es diciéndole, es que tú puedes y quiero que me resuelvas esto ahora, pero es que Dios no quiere ahora que te resuelva. O sea, no mereces en ese momento resolverte nada porque no has dado la talla en lo que Dios está buscando de ti. Claro, has pasado la prueba. Y fíjate, hermano, y de hecho, esa es la razón por la cual muchos llegan al punto de la depresión, por la misma acumulación. Y ese es el punto peligroso incluso para el creyente, porque estamos hablando de creyentes. Incluso aquel que no conoce a Cristo, peor aún, porque no tiene el conocimiento para filtrar ese dolor a través de Jesucristo, a través de la gracia. El Salmo 32 dice, mientras callé, oye, se envejecieron mis huesos. Estaba hablando David de su silencio y de no exteriorizar lo que tenía dentro del corazón. Exacto. Su dolor no quiso, pero mientras callaba, él se estaba envejeciendo. Así es. Se estaba quebrantando, y eso le pasa y no solamente le pasa al cristiano, eso le pasa a todo el mundo. Todo. Cuando tú tienes dolor en el alma y no tienes a alguien a quien contárselo, eso se nota. Claro. Te vas a sentir físicamente mal, te vas a sentir anímicamente mal, no vas a querer avanzar. Lo que no se expresa te enferma por dentro. Te enferma, exactamente. Sin duda. Mi hermano, y tú decías algo, el dolor hace parte del proceso del ser humano en general. Obviamente hace parte del proceso en el creyente, porque es lo que tú dijiste, Dios lo usa, ¿sí? Obviamente, todos estamos expensos a sufrir, y la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero confía, yo he vencido el mundo, Dios Jesús. Y está siendo Jesús sincero con nosotros. Hay cosas que te van a doler, hay cosas que hay cosas que vas a cuestionar, hay cosas que no te van a gustar, pero no te preocupes. Yo he vencido todas esas cosas. Yo he vencido lo que te provoca o lo que tú culpas también. Entonces vemos el consuelo de Jesús diciendo una verdad
pero también consolando y dando las respuestas al creyente como tal. Y hay cosas que duelen, hay cosas que van a doler, la muerte de un ser querido, una Es que hay separación, una unas cosas que duelen traición. más que otras. Sí, o sea, el nivel de dolor puede ser mucho. De hecho, el Muchísimo. dolor se mide. Es como cuando tú vas y dices, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Me duele 14, 27, 38 y son dolores que van por encima de lo que uno a veces puede dominar, pero yo creo que Dios va aplomando a uno y lo va enseñando No, a total. tomar el dolor con la mirada del aprendizaje en Cristo, aunque cuesta. No, y el dolor no es un fracaso espiritual. La gente cree que ya pasó por un proceso muy difícil y dice, el Señor no estuvo conmigo, o Dios no estuvo conmigo. ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando sucedió todas estas cosas? Entonces empezamos a apartar a Dios, pero Dios, como experto en trabajar en circunstancias de nosotros, Él usa eso para forjar nuestra fe, sin duda. Por eso que es una cosa que debemos discernir. Bien dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, Yo pienso, y siempre lo he experimentado en mi vida, que cuando hay dolor, uno se siente muy vulnerable. Es como cuando tú tienes las defensas bajas. No puedes, el médico, cuando tú vas a un médico y el médico te dice que tienes un problema de defensas bajas, ¿qué te recomienda? A este niño no lo metas donde hay gente con virus, con gripa, donde hay posibles infecciones o cuadros donde se pueda enfermar. Y nosotros, los que somos cristianos y que estamos buscando la presencia de Dios, cuando tenemos esos cuadros virales espiritualmente hablando, tenemos que procurar no estar tampoco en lugares donde podamos contagiarnos. ¿Por qué? Porque el que está vulnerable en el alma fácilmente puede caer, pastor. claro. ¿Oíste? Fácilmente puede cometer el error de irse a buscar la solución en un Dios diferente a Cristo. No, y fíjate, eso es algo interesante y tú más que nadie, no sé si te ha pasado, yo voy a creer que sí. A veces las personas llegan a uno a pedir un consejo y uno sabe que esa persona pasó por circunstancias difíciles, está en un duelo de dolor por lo que sea que haya pasado y empieza a hacer cosas, ¿verdad? Precisamente para mitigar ese dolor. Es decir, me mudo de la casa porque vivía mi papá, vivía mi hijo que falleció, O la pareja porque se le o fue. la pareja que se fue, me voy de este país, ¿verdad? Eh, Empiezan a llenar ese dolor o ese vacío que quedó en otras cosas. Y eso es contrario a los principios bíblicos. Sí, porque lo que manda Dios es que seamos realistas y aceptemos nuestra situación, porque cuando aceptamos, eso es como cuando una persona no acepta su pecado. Total. No puede Dios trabajar en eso, Ujú. porque tú no lo aceptas, no reconoces que hay un área de tu vida donde Dios tiene que trabajar, Total, donde total. tiene que construir. Entonces, acá no estamos hablando de pecado, estamos hablando de un sentimiento, de un dolor. Cuando Dios entra a tu vida, que la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis, Dios es un caballero. Y como caballero, ¿el que hace? Lo primero que hace, él toca la puerta, llama. Si tú abres, el que hace, él entra y cena contigo. Y tú cenarás con él. Y cuando tú cenas con él, que estás teniendo una intimidad, Así es. cuando tú sientas a alguien en tu mesa, es porque tú le tienes confianza. Es porque tú tienes el anhelo de que esa persona tenga una intimidad contigo. Por eso Jesús lo ve así. Entonces, cuando nosotros intimamos y le permitimos a Cristo que llegue al lugar donde está el dolor, la raíz de ese dolor, porque ahora te voy a decir algo, Pastor Leonard, y amigos que nos están viendo y hermanos que nos están viendo, cuando hay muchos dolores que son ocasionados por el odio, por el enojo, por la falta de perdón. Hay gente que tiene dolor en su alma provocado por la amargura que llevan dentro de su corazón. Así El es. no poder perdonar te hace que el dolor sea grande en temas de conflicto, en una separación, en un disgusto de familia. Ese dolor
que tiene la mezcla del odio se hace más grande. Y hay otro tipo de dolor que es cuando tú pierdes un ser querido, cuando es algo que se te sale de las manos, que no tiene odio, que eres frágil, pero que el corazón sufre, porque esto sufre. Que dijiste, no fue mi culpa. Exactamente. Tú lo diste todo, pero perdiste, te arrancaron algo y tu corazón, aquí está la herida en el alma. Tú tienes que tener pensamientos de búsqueda en Cristo, de búsqueda de solucionar eso. Y yo le quiero decir algo a los televidentes que nos ven. Hay que prestarle mucha atención a la salud espiritual. Total. La gente habla, los psicólogos, los profesionales hablan de salud mental. Y no cuestiono eso, pero la salud espiritual hay que cuidarla. Total. Porque tú cuando estás enfermo espiritualmente, tú puedes llegar a un punto de finalizar tu vida, tú puedes llegar a un punto de cometer errores. Hemos visto casos de algunos cristianos temerosos de Dios que en el camino pierden el temor a Dios. ¿Sabes por qué? Porque buscan soluciones alternativas a Cristo y no las vamos a encontrar nunca. Exacto. Y es allí también donde llega el enemigo, el diablo, a ofrecer escapatorias. Total. ¿Has visto alguna vez que tú conoces a ese hombre, esa mujer íntegra de Dios, que iba a la casa de Dios y pasó por X circunstancia y de repente se fue a refugiar al alcohol, Lo que decía, busca llenar sus vacíos. a tener una y otra pareja, porque no busca el verdadero remedio, que es Cristo? Exacto. Y Jesús lo dijo, yo soy la plenitud que todo lo llena. Exacto. Yo soy lo verdadero que llena. Y a veces muchos se vuelven expertos llenando ese dolor con otras cosas, tratando de reemplazarlo, tratando de reprimirlo. Pero, y una realidad también, a veces creemos que cuando viene el proceso del dolor, cuando viene ese dolor, creemos que vemos a un Dios ausente, ¿verdad? Y no. Por eso es que también la gente se separa, no pasa el proceso, siente que no puede con eso y termina separándose de Dios. Lo que tú dijiste, se dejan de congregar, no quieren saber, ¿verdad? Porque lo ofendieron, un hermano le dijo lo que no le debe decir, se ofendió, se dolió y se apartó. Y estamos hablando cuando es un problema de separación, pero imagínate tú el dolor que tiene una madre o un papá cuando pierden un hijo. Claro, claro. Es terrible cuando tienen un dolor en el corazón, cuando perdieron un hijo, cuando pierden un hermano, cuando pierden un ser querido y a veces comienzan a culpar a Dios porque no estabas ahí, porque no lo cuidaste, porque permitiste esto, si mi hermano era bueno, si mi esposa era buena. Y aquí lo que no hay que culpar a nadie, porque también tenemos que entender que la vida tiene todo escrito. Así es. Y hay tiempo, dice Eclesiastés, hay tiempo de y llorar. Todo tiene su tiempo y nadie puede evitar lo que Dios permite. Exacto. Nadie lo puede evitar. Y somos expertos hablando de lo malo, De lo malo. hablando del sufrimiento. Pero si tú pones una balanza de las cosas buenas en tu vida, de las cosas que Dios ha hecho, eso porque no lo sacas a relucir. Pero apenas viene el dolor, entonces ya, Dios no estaba ahí. Yo creo que en todos los programas que hemos hecho, siempre te recalco a ti una palabra que está en el Salmo 103, y hoy no va a ser la excepción. David aumentaba su fe recordando lo que Dios había hecho Total. en su pasado. Exacto. No Yo creo olvidaré que lo nunca que tu nos están beneficio. viendo en esta noche, por muy pequeño que sea, en algún momento han experimentado que eso lo hizo Dios. O sea, ¿alguna vez has visto un milagro de Dios? ¿Dios ha hecho algún milagro en tu vida? Claro. Que tú digas, Dios hizo un milagro en mi vida, o Dios está haciendo un milagro en mi vida. Yo puedo decir que todos los días Dios hace un milagro. Claro. Entonces, ¿por qué no recordar en el momento de la tribulación lo bueno que Dios ha hecho? Exacto. Nos acudimos a decir, Dios no me oye. Y fíjate que ese fue el ejercicio que hizo Job, ¿verdad? Entonces, yo creo que Job, sintiendo dolor físico, dolor emocional, yo creo que ese hombre pasó por todos los dolores, él recapacitó y donde dijo, ay, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a recibir lo bueno y lo malo qué? Tampoco lo vamos a recibir. Y no podemos recibir únicamente. Bendito sea el nombre lo del Señor, bueno. alaba a Dios, ¿me entiendes? Y eso sí habla de la fe del creyente.
Y yo creo que cuando Dios nos dice no, es la demostración más grande del amor de Dios hacia Claro, es que todo Dios siempre por el bien de nosotros, por amor. todos los no de Dios, aunque nos duelan, es Dios demostrándonos el amor más grande que Él Exacto. puede. ¿Por qué? Porque en un no, Él te puede estar salvando la vida, puede estar salvando a tu familia, puede estar salvando a una nación. En un no. En Así cambio es. que cuando tú recibes un sí, una aprobación fácil, tú tienes que llevar a un filtro. Exacto. Entonces, fíjate que el evangelio, mi hermano, de alguna manera no es ausencia de dolor. Eso no define el evangelio. Es rendición. Es cuando tú rindes el dolor. Es cuando tú alabas en medio del dolor. Eso habla de tu fe, de tu identidad como creyente. Eh, eh, pero ahora bien, está es un ejemplo y es una verdad. Creyentes que viven ahí, aguantando, ¿verdad? Pero creen, y dice gente que creen que es insensible, por ejemplo. Yo, ¿por qué no siento Y dolor? hay gente que ha perdido la sensibilidad y ha perdido el color y el aroma de la vida, de la fe, por estar aguantando. Exacto. Y dicen, yo soy fuerte. Pero mentira. Lo que están es escondiéndose, lo que están es evadiendo, ¿verdad? El mismo dolor. Y eso no es bueno, hermano. Pasa lo que hicimos Y al se principio. llama soberbia también. Sí, claro. Se llama soberbia porque cuando nosotros Están negando queremos negar eso, estamos ocultando la maravilla. Estamos negando más bien lo que Dios puede hacer por la vida de nosotros. Por tu vida. Exacto. Mira, si hay algo que Dios siempre nos enseña a todos, es que confiemos en Él. Que dependamos de Él. Siempre. Yo creo que es una gran enseñanza en nuestro proceso, en las pruebas, es que es Dios diciendo, yo quiero que tú confíes en mí. Voy a ver si tú confías en mí. Entonces, en el medio del dolor, tú sigues teniendo confianza en el Señor, ¿verdad? Porque bien dice, yo mandé al pueblo de Israel al desierto para probar qué estaba en su corazón. Y es precisamente esas cosas, en esos estados, revela el corazón del ser humano. Ahora, está bien, a veces renegamos, pero bueno, tenemos el acceso a la gracia de Dios a pedir perdón. Pero no a trabajar con máscaras, ¿verdad? Sino con corazones reales, corazones sensibles. Así es. Entonces, Dios, a pesar del dolor, tenemos a un Dios que nos entiende. Y hay algo maravilloso. No sé si me voy a adelantar el cierre, pero bueno, es lo que tengo aquí. Porque ahorita vamos a hablar precisamente de cómo proceso yo mi dolor ante Dios, ¿verdad? Pero sin negar las consecuencias de negarlo. No es bueno negar el dolor. No es bueno abstenerme. No es bueno reprimirlo, mi hermano. Así es. Porque por causa de eso es que precisamente muchos andan apartados. Muchos andan en pleito con Dios. Bueno, pleito con Dios mismo, porque ¿quién pelea con Dios? Nadie puede pelear con Dios. Entonces, muchos andan en amargura, muchos andan en frialdad espiritual, muchos andan en distanciamiento con el Señor, muchos tienen falta de empatía por el mismo dolor reprimido. Entonces, si tú te estás preguntando, si uno se está preguntando, ¿por qué me siento así? Bueno, es lo que estás haciendo. Reprimiendo lo que en una vez te pasó y no has querido soltarlo. No has querido entregárselo al Señor. Y Dios diciéndote, entrégame eso. Entrégame ese dolor. Entonces, ¿quieres vivir una vida espiritual? Aparentemente. Pero recuerdas, porque muchos recuerdan los beneficios, pastor. Pero muchos también recuerdan su pasado, su mal pasado, el dolor. Que somos expertos en traer dolor a la mesa. De nuevo. Más que los beneficios que hace Dios, pastor. Y es que cuando recuerda la vida pasada hay gente que se devuelve. Claro. Hay gente que se va para allá, para ese mundo pues, de libertinaje, de heridas y terminan estrellados, terminan perdidos. Claro. Hermano, ¿cómo enfrentamos de alguna manera el dolor correctamente, verdad? Y aquí es donde realmente queremos que este mensaje empiece a transformar a las personas y bajo de nuestra perspectiva, porque yo creo que tú has pasado por circunstancias, yo he pasado por circunstancias de dolor que
que hemos estado en esas pruebas, pastor, de decir, Señor, no me siento bien. Todo el tiempo hemos vivido momentos difíciles y yo he vivido pues momentos duros donde también pienso que estoy solo, donde pienso Exacto. Y paradójicamente las batallas que tú tienes en el alma, las que tú llevas, las que te llevan a estar ahí a creer que estás solo, que Dios no te oye, son batallas que las tienes que librar solo, que no tienes que estar ni tu amigo, ni tu papá, ni tu pareja. Ellos pueden estar ahí orando por ti a tu alrededor, pero no te puedes poner a escuchar nada, porque ellos van a alterar el proceso de Dios. Eres tú dentro de tu corazón, eres tú dentro de tu mente que busca esa solución en Dios. La gente que se enfoca. Por eso dice que tenemos que tener la mirada puesta en las cosas celestiales. Así es. O sea, ¿quién es celestial? ¿Quién es ese en el cual tenemos que tener la mirada puesta? Es Cristo. Amén. Sin duda, una forma de sanar ese dolor, una reconociéndolo, reconociendo que está ahí. Yo a veces suelo preguntarle algo, ¿qué más, cómo estás? Solemos decir, muy bien, bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Pero al mismo tiempo, ok, estás bien, pero ¿cómo te sientes? Son dos cosas diferentes. Así es. Y sentirse, tú puedes estar bien, pero sentirte mal. Puedes estar bien, sentirte mal. Y ahí hay personas que se dicen, no, ahí es donde cambia el semblante. Ahí es donde el corazón se arruga. Tipo tsunamita. Tipo tsunamita. Y se revela. Se revela el corazón, expresa lo que tiene. Porque la forma de reprimir el dolor, especialmente la forma de liberar el dolor es confesando el dolor. Es decir, está ahí, ser consciente de que está ahí y que Dios puede hacer algo. Y esa confesión habrá personas que necesitan soltársela a alguien, decirle a alguien en particular, y tiene que ser alguien de mucha serenidad, mucha estructura espiritual o muy de su confianza. Yo recomiendo que tienen que coger a alguien que sea muy prudente y sabio a la vez, si se lo van a confesar a alguien. Pero si no se lo quieren decir a nadie, a la única persona que se lo podemos decir es a Cristo. Exacto, así es. El Salmo se dice, derrama a Él tu corazón. Y si tú no le recomiendas, si tú no derramas tu dolor delante de Cristo, que es el único que te puede sanar, delante de quién más lo vas a hacer. Así es. Otro punto es, muchas personas se aíslan. Y ese es otro error. Cuando se separan, cuando intentan esconder eso presencialmente, ¿verdad? Se esconde, se encierran en su cuarto, no solo en su cuarto, sino en su mente, ¿verdad? Y ya empieza la realidad incluso a distorsionarse. El mismo dolor empieza a empeorar. Y empiezan a buscar soluciones alternas que no son de Dios. Y el enemigo que está presto ahí, ¿verdad?, a ocupar esos espacios y empeorar las cosas. Entonces yo creo que debemos aceptar el proceso. Debemos, porque la realidad es que sanar toma tiempo. Las cicatrices no se generan de la noche a la mañana. Se necesita un proceso de sanidad, ¿sí? Aquí hay una frase que me gusta. Dice que Dios habla cerrando puertas, permitiendo pérdidas, sacudiendo estructuras. Sí, es una realidad. Es una realidad y Dios habla así. Exacto. Yo creo que una cosa que debemos tener en cuenta es que démosle tiempo a la sanidad. Porque a veces lo que se sana rápido, a veces se sana mal. No, claro que se sana mal. Es como cuando tú te cortas el dedo y te sana en un día y medio. Cuando vienes a ver, tienes un callo ahí, tienes una cicatriz mal formada y con el tiempo se te llena de sangre y la herida es peor. Entonces, así mismo es cuando tú te vuelves una bomba de tiempo, con el dolor, con la tristeza en el alma, lo que vas a hacer es que no creces, no avanzas, no prosperas. Así es. Vas a tener miedo siempre de dar el paso. Ahora,
Hay un tipo de dolor que no es ese dolor de tristeza ni de llanto, sino un dolor de comparar tu situación actual con el pasado. Exacto. Que van comparando, no hago esto porque me va a pasar, ya yo lo viví, los deja afectados con miedo. Y yo siento que Dios arranca todas las páginas de nuestra vida con el proceso de escribir una historia nueva, pastor. Así es. Yo creo que Dios, y precisamente este año 2026, que ya estamos por acá en abril, y hay mucha gente que tenía muy pocas expectativas de que las cosas iban a estar bien, y estoy seguro que mucha gente no va a tener las cosas bien, pero sí estoy seguro que hay mucha gente que va a tener las cosas mejor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que los que amamos a Dios, Amén. que los que buscamos a Dios, vamos a tener la certeza de que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Sí. Entonces tú no puedes enfocarte únicamente a comparar el pasado y traerlo a tu presente. Ya lo que fue, fue. Ya tú no vas a volver a ver eso. Pero sí tienes la certeza de que Dios está aquí contigo. Así es. Amén, haciendo milagros. Así es. Porque Él sigue haciendo maravillas. Él no está escondido. Él no necesita que lo carguen. Él no necesita que le prendan una vela. Él no necesita que le pongan unas luces. Él no necesita que lo idolatren. Jesús te ama. Jesús nos ama. Y Jesús acude al Padre para que el Padre nos ayude a través del Espíritu Santo de Dios. Así es. Entonces, por muy profundo que esté el dolor enraizado en nuestro corazón, por muy grande que sea, cuando acudimos al Señor, Él nos sana. Total. O sea, pero hay tiempos de tiempo. Tampoco podemos exigir que las personas se sanen en un día. Todos vamos a tener el dolor y todos tenemos un margen de sanidad. Total. Fíjate que soy consciente, ¿sabes? A veces, si te sientes con dolor, eso es normal. Eso quiere decir que tú eres un ser humano, ¿verdad? Pero Así cuando llevas ese dolor a Dios, mi hermano, eso habla de tu identidad en Cristo. Eso habla de tu madurez en Cristo. Porque a veces nuestra inmadurez no permite hacer esto. Pastor, y antes que salga el programa, esto es otra realidad. Porque no solo aquel que viene y se acerca a nosotros porque tiene dolor, sino que también hay malos consejeros que dicen, tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si está pasando algo. Lo que pasa es que quieren el pañito húmedo ahí. No, y es que hay dos tipos hay dos tipos. Hay gente que no es sensible, porque yo no puedo por debajear el dolor de nadie. Así es, no se puede hacer. No puedo, porque cada quien vive un dolor, y por muy insignificante que sea lo de él para mí, que yo de pronto diga, pero que eso no tiene, si yo lo estuviera viviendo no lo tendría como tan abrazado. No, porque cada quien siente a su manera. Y no lo procesa igual. Total. Entonces, hermano, el milagro no comienza cuando empezamos a aparentar que estamos bien. Así es. Cuando confesamos que necesitamos ser sanados. Y hay una gran promesa, y yo me despido con esto, que por lo menos a mí me ha servido. Yo sé que a muchos, Dios lo puso ahí porque especialmente a todos nos sirve. Y Él dijo que Él nos daría una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, Sí. así es. Y lo que hemos experimentado esa paz en medio del dolor, eso es lo más maravilloso, que Dios abraza en medio del dolor. Dios está ahí. Y la cosa a veces no queremos entender el dolor, ¿verdad? No sé por qué está pasando y cuestionamos. Bueno, el mismo Señor sabe que tú no entiendes lo que está pasando, pero tampoco vas a entender una paz que te va a dar en medio de ese mismo dolor. A mí me ha tocado, por ejemplo, yo soy paz desde lo espiritual para ciertas personas y para mi familia, para mi mamá, para mi papá, que han pasado momentos duros de dolores crueles, de pérdida de seres queridos, y que a mí me duelen también con la misma magnitud que ha sufrido mi mamá y mi papá, pero a mí me ha tocado dar paz. Y cuando digo soy paz, aclaro ahí, no es que me crea Jesucristo, no, sino es que me lleno de Dios para poderle dar paz a alguien que no tiene la experiencia espiritual que yo tengo. Y
eso me ha enseñado de pronto a digerir un poco el sentimiento, ese sentimiento de dolor y de culpa que a veces sentimos, porque cuando es un ser querido el que se nos va, sentimos que debimos dar más abrazos, como dicen por ahí, Sí, total. haber dicho más te quiero, entonces, o haber compartido más. Así es. O cuando es una oportunidad, porque tú haces duelo, porque a veces Dios te dice, Pastor Leonard, o te llaman, Pastor, hay una oportunidad laboral, un ejemplo. Y tú dices, no, porque tuviste miedo, pero resulta que era una puerta de bendición grande que te iba a venir a tu vida y tú después te das cuenta que fue una oportunidad que desaprovechaste y es un tipo de dolor. Así es. También en eso Dios opera para enseñarnos a nosotros. Todo, ¿oíste? todo. Para enseñarnos. Así. Y yo creo que, bueno, mi palabra de reflexión y profética esta noche es que el dolor sí estanca a uno. Porque Claro. tú lleno de dolor no puedes pensar bien. No. Y no trabajas Total. bien. Y no es que uno cocina con dolor y termina haciendo la comida o salada o desabrida. Tú lavas con dolor y terminas dejando la ropa mal lavada. Así es. Entonces, si está sufriendo, hay gente que está sufriendo porque perdió un ser querido que se murió, está sufriendo porque perdió un empleo, porque se le fue la pareja, o porque se le fue un hijo, o porque se separaron, por lo que sea. Y como se enfocan tanto en el dolor, están perdiendo otras oportunidades. Tienen que traer la sanidad a su vida, porque por muy doloroso que sea lo que estamos viviendo, todo está bajo el control de nuestro Dios. Así es. Y entendamos, pastor, que Dios no va a sanar un corazón que está fingiendo dolor. Así es. O que finge estar sano. Más bien es que finge estar sano. Exacto. Y que finge está sano. Totalmente. Entonces, pastor, gracias por acompañarnos y gracias por estar conectados ahí. No, pastor, gracias a usted por, bueno, nos siguen invitados. Nosotros somos acá los presentadores de este programa y somos los que estamos llevando esta palabra y los invitamos para que vean también pues, las transmisiones que vamos a tener de la iglesia, de los servicios espirituales, y pronto tendremos invitados e iremos a otras ciudades, incluso a otros países, a hacer entrevistas, pastor. Así es. Porque esto va para algo grande y yo creo que usted tiene que irse preparando, tenemos que estar preparando, porque podcast Una Palabra Basta está cocinando algo grande para impactar la vida de ustedes, no para crear fama, sino para impactar la vida de ustedes con mensajes proféticos que se necesitan con urgencia en este tiempo. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Pastor, bendiciones. Dios te bendiga, pastor. Amén, amén. Queremos llevar mensajes de esperanza, de plenitud, de salvación a tu vida. Una Palabra Basta Podcast es un nuevo programa que con el Pastor Leonard estamos haciendo cosas nuevas para tu vida. Amén. Queremos de tu apoyo, por eso comparte este material, comparte estos videos y por favor suscríbete a nuestro programa y dale a la campanita. Dios te bendiga.